Hola queridos amigos, amigas, ¿cómo están en esta mañana? Empezamos una nueva semana luego de un feriado que espero ustedes hayan podido aprovechar. Yo estuve en la ciudad de Cuenca, una ciudad hermosa, por cierto, bueno, por temas familiares, mi familia vive en Cuenca, ¿no? Entonces, más que paseo turístico es el tiempo de poder ir a abrazar a los seres queridos, ¿no? Así es que, y también felicidades a mi hermanito y a mi nueva hermana porque se casó mi ñaño, el pequeño de la familia, pues felicidades a él y pues a toda la gente que decide también en algún punto de su vida un compromiso real, un compromiso honesto, pensando además en no romantizar tanto las cosas, sino más bien en pensar en compromisos serios, seguros, y bueno, ojalá y fuera así, ¿no? Esperemos, el matrimonio nunca es fácil, lo digo, lo repito, lo sostengo, aunque por aquí me empiezan a insultar dentro de un ratito, si pueden no se casen, no mentira. 9:05, estamos arrancando nuestro programa, pero quería también mencionar que estuve en Cuenca porque nuevamente lo digo, las cosas que vivimos y cómo las vivimos en las grandes ciudades, el tema de los apagones, etcétera, es muy diferente a lo que se vive en ciudades que son grandes como Cuenca, pero que no tienen quizá todas las capacidades instaladas como las tiene Quito o quizá, no sé, si Guayaquil. La verdad es que no estoy tan al tanto de cómo se está viviendo el tema de los apagones, pero cuando uno va a una ciudad grande también, pero no tanto como Quito, como lo es Cuenca, se encuentra que definitivamente la gente enfrenta una desconexión total. Se va la luz, la energía eléctrica, y no solo es que no tienes energía eléctrica en tu casa, sino no tienes ni un poquito de señal de celular para llamar, por ejemplo, o sea, ni siquiera para llamar, no es que no tienes internet, no tienes la posibilidad de llamar, el tema de las emergencias se gestiona más lento, el tema de los semáforos es terrible, la ciudad completamente a oscuras y tampoco tienen la capacidad pues para tener agentes de tránsito como tenemos acá en la capital, por lo menos en algunos puntos. Y entonces se vuelve esto como una selva, ¿no? En que toda la gente, y bueno, no sé, quizá estoy siendo injusta al nombrar una selva, porque el orden natural pues tiene ciertas contemplaciones, ¿no? Acá es como que más bien estamos actuando sin pensar en quienes se quedan como en una situación de mayor debilidad o más vulnerables frente al tema de los apagones, por ejemplo, en el tema de las vías, los peatones no se respetan, no se les permite el paso y estás como acelerando en vez de frenar cuando debes ser más prudente en vista de pues todas estas ausencias que tenemos que se generan por el tema de la falta de energía eléctrica. Los negocios muy afectados, la verdad es que acá en Quito por lo menos uno ve que hay gente que ha podido comprar los generadores, pero allá no, hay tiendas que están oscuras y nadie entra y los alimentos se están dañando y hay un montón de circunstancias bien fuertes que se están enfrentando de forma diferente que en las grandes ciudades donde de alguna forma pues hemos logrado tener a día de hoy gente que puede sostener los negocios con estos generadores eléctricos, aunque significan un gasto adicional, aunque esto signifique que para suplir esto, para comprar la gasolina diariamente, para comprar el generador, tengan que despedir a alguien que también ha pasado ya acá en la capital. Así es que a pensarlo mucho, ¿no? Y además, pues nos sorprendió la noticia del fallecimiento del gran Baltasar Ushka, el último hielero del Chimborazo, ¿no? Y nos hace también reflexionar en el olvido a las comunidades indígenas. Hay un luto nacional, sin duda, el fallecimiento de Taita Baltasar Ushka, mejor conocido como el último hielero del Chimborazo. Su vida, profundamente vinculada a las tradiciones ancestrales, llegó a su fin tras un dramático accidente en su hogar, donde un toro lo derribó mientras realizaba labores ganaderas y fue hospitalizado en Guano la noche del jueves para fallecer la mañana del viernes a las 7:20 de la mañana, ¿no? 80 años de edad, Ushka representaba el símbolo viviente de una tradición centenaria, la extracción de hielo del majestuoso volcán Chimborazo, y su legado perdura no solo en la memoria de los habitantes de su comunidad, sino todo en el país y más allá de sus fronteras. Su vida ha sido un reflejo de resistencia y amor por la cultura indígena, por sus orígenes, una lucha por preservar tradiciones en un mundo donde los vestigios de esta cultura han
sido cada vez más arrinconados y también olvidados. Baltasar Ushka comenzó su labor como hielero cuando apenas era un adolescente. Durante décadas subía semanalmente al Chimborazo para recoger bloques de hielo, envolviéndonos en paja de páramo para transportarlos a los mercados locales. Su oficio, más que una simple tarea, era un acto de conexión profunda con la montaña, con la naturaleza y con las raíces culturales de su pueblo. Su vida llamó la atención, sí, de documentalistas, de periodistas nacionales e internacionales. El último hielero, el documental que capturó la esencia de su trabajo y su vida, fue una pieza clave que puso en relieve la lucha diaria de las comunidades indígenas por preservar su identidad ante un mundo que avanza hacia la modernidad a pasos agigantados. Y además de su labor como hielero, Ushka fue un ejemplo también de perseverancia. A sus 74 años recibió un doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y a los 80 logró culminar su educación primaria gracias a un programa de erradicación del analfabetismo, también del Ministerio de Educación del Ecuador. Pero también refleja la vida y la muerte de Baltasar Ushka, cómo hay abandono estatal en muchas comunidades indígenas del Ecuador. A pesar de ser un ícono desde el ámbito cultural y hasta turístico, la realidad de Taita Baltasar refleja un problema estructural que afecta a millones de personas en el país: la falta de oportunidades, el acceso limitado a educación y servicios de salud y la constante lucha por mantener vivas sus tradiciones en un entorno que las margina y las olvida. El turismo impulsado por la figura de Ushka no fue suficiente para garantizar el desarrollo integral de su comunidad. Este hombre, que llevó en alto el nombre de Chimborazo y de Ecuador a nivel internacional, vivió en condiciones de precariedad hasta el final de sus días. Aunque se celebra su legado en foros internacionales, la realidad local muestra un descuido palpable hacia la cultura que él representaba. Las condolencias de todo un país no reemplazan la necesidad urgente de un compromiso real por parte del Estado y la sociedad por mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. El fallecimiento de Baltasar Ushka debe ser también un llamado de atención para que el Ecuador como nación reconozca y valore no solo los íconos como él, sino a todas las comunidades indígenas que han sido históricamente marginadas. La muerte de Ushka no debe pasar como una simple noticia triste, sino como un recordatorio de que su lucha por preservar las tradiciones no ha terminado. El abandono que enfrentan estas comunidades debe ser abordado con políticas públicas efectivas que garanticen acceso a educación, salud y también a oportunidades económicas. Y veía un post que me pareció importante de replicarlo el día de hoy, que es de Liz Shingri, en sus redes sociales, y ella dice, porque además coincidió, digamos, en las fechas, la despedida de Baltasar Ushka con el 12 de octubre, ¿no? Que nosotros pues lo tenemos como un día dedicado a la interculturalidad. 12 de octubre, la precariedad de nuestros abuelos producto de la colonia no se celebra, dice ella, y narra y dice: este 12 de octubre coincide con el fallecimiento de Baltasar Ushka, el último hielero del Chimborazo. CNN, este medio internacional, cierra su nota diciendo cómo Taita Baltasar era considerado patrimonio vivo en Ecuador. Hoy que su cuerpo es velado en Guano, donde el 82% de hogares no tiene servicios básicos como agua, luz, recolección de basura, hay que preguntarse: ¿patrimonio de quién son los taitas y mamas? ¿Patrimonio de una nación que lucra de sus imágenes al mismo tiempo que sigue empobreciendo sus territorios? ¿Patrimonio?, se pregunta ella. Taita Baltasar no es el único. La imposibilidad para llegar a una vejez digna para los pueblos indígenas y campesinos está íntimamente ligada a la colonia como estructura que sigue moldeando la vida. Preguntémonos sino cuántos compañeros y compañeras, luego de una vida produciendo la comida que alimenta a las ciudades, continúan trabajando hasta la extenuación del cuerpo, porque si no trabajan, no pueden sobrevivir. ¿Cuántos de nuestros dirigentes siguen sin poder atenderse dignamente en salud cuando llega una enfermedad? ¿A cuántos de ellos y ellas se les arranca con violencia de sus campos y contextos porque el cuidado es incompatible con las formas de vida campesina?, se pregunta Liz Shingri. La imagen de Taita Baltasar, que hoy recorre medios nacionales e internacionales, es contradictoria. El país romantiza su sonrisa humilde, normalizando la falta de acceso a salud médica y odontológica. La gente ve alegría sin preguntarse cuántas comidas no pudo comer Baltasar por falta de salud.
¿Cuántas veces al día masticó sus alimentos con dolor? ¿Por qué todas las fotografías que se tomaron con él tienen a su lado personas que sonríen al presenciar la precariedad del cuerpo? ¿Cómo nos acostumbramos a ver en los taitas y mamas objetos de folclore y no sujetos de derechos? Se llama colonialismo, como régimen nos atraviesa y determina, dice Liz. A Baltasar Ushka, este país le debe no solo el duelo simbólico, sino un cambio material real. Los taitas y mamas no son símbolos de resiliencia por continuar trabajando hasta la edad adulta mayor. La falta de oportunidades y la inadecuada distribución de la riqueza hace que no puedan dejar sus oficios y descansar adecuadamente. Taita Baltasar es el último hielero, pero con él no termina la cadena de trabajos campesinos que se desarrollan en precariedad. Ojalá así fuera, para que nunca más los abuelos, las abuelas de las comunidades deban enfrentarse a situaciones extremas buscando un sustento en sus vidas. 12 de octubre, dice ella, la precariedad de nuestros abuelos producto de la colonia no se romantiza. 12 de octubre, existe una deuda histórica. Así es, la precariedad de nuestros abuelos producto de la colonia no se celebra ni romantiza. Suscribimos totalmente estas palabras necesarias, duras, que rompen un poco con los titulares de prensa que recuerdan a Taita Baltasar solamente como una fotografía y como un símbolo del país, por su perseverancia y demás. También están estos temas que menciona Liz, esta necesidad o obligación que tienen los abuelos y las abuelas de las comunidades indígenas de trabajar hasta el último de sus días, porque si no lo hacen, también se mueren, pero en precariedad, se mueren sin tener un alimento que llevar a sus bocas. 9:15, vamos a hacer una pequeñísima pausa para continuar con los temas que tenemos planteados para el día de hoy, que precisamente este 14 de octubre es el Día Nacional, Día Nacional de la Donación y el Trasplante de órganos tejidos. Así es que ya volvemos con esto y más para dialogar, para conversar un poquito acerca de la realidad del país también en este ámbito. 9:17, ya estamos con ustedes de regreso. Es el Día Nacional de Donación, Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, y nos acompaña a esta hora acá en los estudios, en la cabina de Radio Pichincha y las Guarmis, la doctora Karina Giler, coordinadora zonal Quito del INDOT. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, también empezar, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de alcanzar 651 trasplantes exitosos a nivel nacional? ¿Qué factores han contribuido pues para lo que ustedes deben llamar también un logro, ¿no? En un país también donde se trata de concienciar acerca de este tema y donde, bueno, también el sistema de salud tiene algunas fallas y todavía muchos retos por alcanzar. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Buenos días a todos esos radioescuchas que hoy se suman a celebrar la donación y el trasplante. Hablarles un poco sobre el INDOT. El INDOT es el Instituto Nacional de Donación, Órganos, Tejidos y Células. Somos una entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública con independencia jurídica. Nosotros somos el INDOT es el ente regulador, sí, de la actividad trasplantológica a nivel nacional. Por lo tanto, coordinamos, controlamos, promocionamos y realizamos la vigilancia y la evaluación de la actividad trasplantológica a nivel nacional. Esto se logra, como bien lo mencionó usted, con la articulación de varias instituciones, sobre todo con los establecimientos de salud, que son los escenarios donde ocurren nuestros trasplantes. Los profesionales de la salud que se suman a la actividad voluntaria de trasplantar. Es importante dejar en claro que desde la Ley Orgánica de Salud en el Ecuador, ¿sí? El acto de donar y de trasplantar es totalmente gratuito, ¿sí? Nuestros donantes, tenemos que resaltar, ¿sí?, la voluntad de nuestros donantes, porque sin ellos no existiera el INDOT. Sin donantes no hay trasplantes y no pudiéramos alcanzar esta estructura de dar segundas oportunidades a través de la donación. Bueno, en el país nosotros somos donantes a menos que expresemos lo contrario. ¿Cómo está un poco ese tema también en cuanto a la voluntad que manifiestan los ciudadanos y ciudadanas para ser donantes de órganos, de tejidos?
Creo que es importante decirlo porque esto genera conciencia cuando uno lo evidencia ya en las vidas salvadas, ¿no? Por las personas que han decidido ser donantes de órganos, ¿no? Esa es su cámara, y si es que quiere también dirigirse a la cámara, doctora, porque sí es importante un poco contar cómo funciona, ¿no? Este sistema que usted manifiesta. Sí, en efecto, como nos está explicando, todo ecuatoriano mayor de 18 años puede ser donante en el Ecuador, salvo que hayamos manifestado el deseo de no hacerlo en vida. La donación de órganos, tejidos y células no es un proceso complejo, sino a pesar de decir sí a la donación, tienes que tener ciertas características para poder desarrollar un operativo de donación y trasplantes. Se te hacen una serie de exámenes, tenemos dos tipos de escenarios, ¿sí?, en los que podemos ser donantes, en donación cadavérica y donación en vida, ¿sí? La donación cadavérica también se puede hacer por parada cardíaca o por muerte encefálica, ¿sí? Y la donación en vida podemos hacerla hasta 4º grado de consanguinidad, ¿sí? Puedo hacerlo entre padres, hermanos, tíos, abuelos, nietos, sí, y de afinidad también con mi depende, porque un poco es que este sistema se ha hecho como también para evitar lo que tiene que ver con el tema del tráfico de órganos, ¿no? Entiendo, y la comercialización de algo que es un derecho, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud, ¿no? Entonces, ha venido funcionando bien durante el tiempo en que está establecido así el sistema. Con mucho orgullo podemos manifestar hoy que el INDOT garantiza que en el Ecuador no existe tráfico de órganos, ¿sí? Nosotros vigilamos todo el proceso desde la identificación de un potencial donante en un establecimiento de salud hasta la asignación de ese órgano o tejido al receptor. Entonces lo seguimos en todo el proceso. ¿Cómo funciona más o menos? Te resumo un operativo. Un establecimiento acreditado o amigo de la donación puede realizar esta identificación de un potencial donante, nos notifica al INDOT, nosotros revisamos en el sistema del registro civil esta voluntad, ¿sí? Y si hay una voluntad afirmativa, desplegamos un operativo de donación y trasplantes. Caso contrario, pues nuestra actividad se queda ahí. Algo que también quisiera destacar de lo que mencionaste hace un momento, la importancia de ¿qué podemos hacer con la donación? Nosotros podemos salvar hasta 7 vidas en un solo operativo de donación y trasplantes, ¿sí? ¿Qué tipos de programas tenemos en el Ecuador para salvar vidas? Tenemos diferentes programas: cardíaco, hepático, renal, corneal. También hacemos donación de tejidos. ¿Cuál es la más alta demanda que existe? Hoy por hoy pues, hay una gran demanda en trasplante renal, ¿sí? Los otros no dejan de ser importantes en la prelación, por así decirlo, pero el trasplante que más se realiza es el corneal y el renal. Ahora, esta fecha, 14 de octubre, ¿qué importancia tiene en la promoción de la cultura de donación en el Ecuador? Pues es de gran relevancia, ¿sí? Fijémonos ahora en nuestros jóvenes. Es importante sensibilizar, a la juventud ecuatoriana. Sin ellos no tenemos luego familias donantes, ¿sí? En un futuro muy cercano vamos a necesitar posiblemente estar en esta situación, estar en una lista de espera, ¿sí? Y si no dijimos antes sí a la donación, es bastante complicado poder salir de esta lista de espera, ¿no es cierto? Dentro de esto, contarte que nosotros realizamos como INDOT varias actividades sensibilizadoras en los colegios, desde los colegios, ¿sí? Tenemos aproximadamente 81,000 personas sensibilizadas entre colegios, entre profesionales de la salud, ¿sí? Y con este mensaje de decirle sí a la donación para ser arquitectos de segundas oportunidades. Y luego ellos van a sus casas seguramente a hacer como esta discusión, ¿no? Porque hay un 60% de los ecuatorianos que ratifica su condición de donante al momento de la cedulación. Entiendo que pues esto es importante, pero tampoco es que, o sea, diríamos el 90% o el 100% debería decirle sí a ser donantes de órganos, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores que hacen que la gente se eche para atrás al momento de decir sí, soy donante de órganos? Bueno, la donación se la dice en vida, sí, la voluntad se la manifiesta en vida. Cuando uno se va a cedular. Correcto. Nosotros en un operativo de donación y trasplante
hacemos respetar esa voluntad y hacemos una notificación familiar. Y ahí la familia, cuando no está enterada, cuando no hemos puesto este tema sobre la mesa y de decir soy donante y mi familia lo sabe, comenzamos a tener este conflicto. Entonces la familia se pone en un estado de no quiero hacerlo, y ahí tenemos que tener la destreza en el INDOT de sensibilizar a esa familia, de notificarlo de manera sensible, ¿sí? Y para lograr llegar al sí. Pero dentro de ese escenario puede ser por temas religiosos, por costumbres, sí, también, idiosincrasia a veces de la gente, o alguna experiencia en el proceso médico no agradable, sí, que nos toca romper esa barrera. Pero la más importante es la falta de información sobre la donación, sí, sobre el proceso, que tenemos que aclararlo hoy. Se han hecho 651 trasplantes exitosos a nivel nacional, dicen ustedes como INDOT. ¿Cuántas personas hay en lista de espera? Sería importante también tener ese dato como para saber cómo se mueve un poco esto y cuánto tiempo promedio deben esperar las personas que están buscando un trasplante de órganos en nuestro país, y además si es que el sistema médico está como articulado para, como usted dice, hacer todo este operativo de manera exitosa, ¿no? Y pues generar que la gente realmente tenga esa oportunidad de tener esta segunda vida, no sé, o segunda oportunidad de vivir. Así es. Bueno, la lista de espera no es un dato único, porque al tener varios programas de trasplante existen varias listas de espera. ¿Sí? Te puedo hablar de la lista de espera corneal, renal, hepática, cardíaca, ¿sí? Es aproximadamente dentro de cada programa unas 2,000 personas hacia abajo, desde la corneal hacia la cardíaca, ¿correcto? El tejido corneal hoy por hoy es el más demandado, ¿sí? Al ser una cirugía, el trasplante corneal que combate la ceguera en el Ecuador. Entonces es altamente demandada. Y la cirugía de trasplante renal, pues es, como bien lo indicas, devolverle la vida a un paciente, ya que lo sacas de la diálisis, ¿sí? Y le devuelves su vida cotidiana. Ya no tiene que despertarse a conectarse, a realizarse la diálisis 3 veces por semana, puede levantarse, hacer deporte, comer, no necesita de otra tercera persona, puede bañarse tranquilo y pues aprender. Desde ese día que recibe el trasplante, literalmente volvió a vivir. De las personas trasplantadas, ¿cuál es la experiencia que ustedes han tenido? ¿Qué seguimiento se les hace para saber si están estos órganos funcionando bien, si es que el sistema de salud está proveyéndoles también? Porque teníamos conocimiento de que hubo un tiempo en el que personas trasplantadas con un riñón, no encontraban los medicamentos, o son muy costosos los medicamentos. Entonces, ¿qué conocen ustedes de quienes ya han pasado por este proceso? Nosotros no abandonamos a nuestros pacientes. Una vez que ingresan a la lista de espera y son trasplantados, hacemos un seguimiento permanente, o sea, el resto de sus vidas, si es que residen acá en el país, ¿sí? Entonces, el INDOT, como le contaba, regula la actividad trasplantológica, y dentro de acreditar a los establecimientos en un programa de trasplantes, tenemos estos factores: garantizar la infraestructura, los insumos, los medicamentos para la permanencia del programa, ¿sí? Durante el tiempo de acreditación. Una vez que se ha realizado el trasplante, nosotros hacemos una visita post-trasplante de manera inmediata cuando ese paciente está en condiciones de recibir al seguimiento del INDOT. Y por parte del establecimiento acreditado, ¿sí? Va a tener un control constante a los 3 meses, a los 6 meses, al año y cada año después de su trasplante. La mayoría de los trasplantes son exitosos. Sí, hay una tasa importante de sobrevida, éxito, ¿no? de sobrevida. Éxito, ¿no? Ajá. ¿Qué expectativas tiene el INDOT respecto al futuro de la donación y los trasplantes en Ecuador? ¿Cuáles son las metas? Entiendo que somos el 4º país por millón de habitantes en América Latina que pues ha logrado tener este nivel de trasplantes, pero ¿cuáles son las expectativas, las metas a largo plazo para continuar salvando vidas? Sí, hoy por hoy el Ecuador ocupa el 4º lugar en la región en trasplantes por millón de habitantes, ocupando un 55%.
En trasplantes de córneas nos situamos en el tercer puesto, con un porcentaje del 35% detrás de Brasil y de Uruguay. Entonces estamos como que cerquita. La meta, lo ideal es alcanzar, solventar la demanda de nuestros pacientes en lista de espera, aumentar la tasa de donantes con estas actividades de promoción, de sensibilización, ¿sí? Invitarles a la Feria de Salud que vamos a tener este sábado 19 de octubre en la Arenas del Centro Comercial CCI, ¿sí? En el parqueadero de la Japón. Vamos a tener una gran feria donde trabajamos todos estos temas de manera activa, con actividades lúdicas. Existe varios establecimientos acreditados, stands de varias instituciones, incluso desde el registro civil, que si quisiera cedularte y decirle sí a la donación es el escenario perfecto. Qué bueno. Les invitamos para usted, su familia y todos los que quieran hablar activamente de la donación. El sábado 19 de octubre les esperamos a las 9 de la mañana. Hay personas que fallecen esperando un trasplante de órgano en el país. Por lo tanto, digamos, es necesario que haya más personas donando órganos, ¿no? Que se manifieste esa voluntad, ¿no? ¿Qué mensaje le diría a quienes nos escuchan ahora mismo? Que hay más posibilidades de estar en una lista de espera que ser donantes, ¿sí? No, la donación es un acto bondadoso, altruista. Cuando ya nos vamos de este mundo, dar vida a través de ese acto es lo más sagrado que puede pasar en mis palabras coloquiales. ¿Por qué no regalar vida después de la muerte? Podemos hacerlo. Y lo más importante es que yo haga respetar mi voluntad con mi familia, decirle sí a la donación, soy donante y mi familia lo sabe, hacer que mi familia lo respete y esas familias hablen también de la donación y atraigamos a más donantes, porque hay más posibilidades de estar en una lista de espera que de ser donante. Así es, porque creo que nosotros pensamos como que nunca vamos a estar en esa lista de espera. Correcto. ¿no? Así es, de pronto hay personas que tienen ya viviendo circunstancias como enfermedades catastróficas, pero de un momento a otro puedes estar dentro de esa lista de espera. Así es que sí es necesario concienciar, hablar de este tema, también desmitificar todo esto que ya se ha dicho, ¿no? El tema religioso y demás, ¿no? Porque hay que salvar vidas, porque hay personas que se merecen, a niños incluso, ¿no? Que ustedes deben tener muchas experiencias de familias que vuelven a tener la oportunidad de ver a sus hijos, a su hija sonreír. Sí, así es. Todo donante menor de 30 años beneficia a un paciente pediátrico. En Quito, en Pichincha tenemos al Hospital Baco Ortiz, que tiene un programa activo de donación de trasplante renal, y hemos tenido varias experiencias importantes. Hemos realizado el primer trasplante en bloque renal. Se salvó la vida de un pequeñito de 2 años. Tenemos experiencias muy agradables con niños que se han desconectado de máquinas de diálisis y niños que regresan a ver, que vuelven a ver y hacen cartas a sus donantes, ¿sí? Porque no saben quién es, porque el proceso se maneja de una manera en que garantiza que no se conoce el donante con el receptor, pero estos niños agradecen a su donante, a su angelito, y le agradecen su órgano por el resto de su vida. Qué hermoso, la verdad es que sí, o sea, este tipo de experiencias para quienes han pasado por momentos así de duros, pues saben, ¿no? Lo que implica y esta necesidad de que haya esta concienciación sobre lo que es la donación de órganos. Muchas gracias, doctora, la doctora Karina Giler, coordinadora zonal Quito del INDOT, que nos hablaba acerca de la importancia de ser donantes de órganos, de manifestar nuestra voluntad en el registro civil cuando nos vamos a cedular, y luego también de entenderlo, ¿no? De conversarlo en familia. Hay que hablar también de la muerte, pero de esa muerte que puede seguir dando vida, ¿no? Que es solamente a través de la donación de órganos. Muchas gracias. Gracias también. Vamos a hacer una brevísima pausa, 9:33, ya volvemos. De regreso, durante 10 días se realizará un contraflujo y cierre vial temporal sobre la Plaza Argentina por el avance de obras en el carril exclusivo de la Ecovía. En este tiempo se modificará la circulación vial en el sentido Valles-Quito a partir de la salida del túnel Guayasamín. La AMT activó rutas alternas. Nuestra compañera Evelyn Caiza estuvo ahí más temprano para recoger las impresiones de la ciudadanía y también, por supuesto, de las autoridades sobre este cambio que es para realizar obras de mejoramiento de la vía exclusiva de este sistema de transporte público. ¿Qué
¿Qué tal, compañeros, amigos? Muy buenos días. Efectivamente, como ustedes pueden observar, en esta mañana nosotros nos hemos trasladado al redondel de la Plaza Argentina, en donde continúan los trabajos en el carril exclusivo de la Ecovía. Recordar que este no es el único punto en donde se realizan estas intervenciones. También existen desde la Orellana hasta la Eloy Alfaro y por el sur hacia la Marín. Nosotros observamos a esta hora una alta carga vehicular debido a los vehículos, pues que se movilizan conjuntamente con la Ecovía por esta calle, específicamente por la 6 de diciembre. Pero para ampliar la información, nosotros ya nos encontramos con el director de la AMT, Washington Martínez. Director, muy buenos días, ¿cómo está? Lo que conversábamos, ¿no? A pesar de los cierres viales, parece que no se registra mucho caos vehicular. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar en contacto con la comunidad. Como usted ve, salimos de este operativo a las 5 de la mañana. Lo que nos ha permitido es que vehículos que llegaban a este tramo para hacer una cola de congestión, lo hemos evacuado de manera más pronta, por darle un nombre, y eso nos permite que siendo las 9 de la mañana, usted ve que el tráfico está fluido, no tiene una velocidad, digamos, superior a 20 kilómetros por hora, pero no existe esos embotellamientos o cuando la gente se queda detenida. Obviamente, en este momento estamos ya habilitando el contraflujo estamos habilitando el sentido Quito-Tumbaco por el otro carril, y obviamente esto nos va a permitir tener la facilidad de jalar un poco más la circulación de Tumbaco hacia acá. La 6 de diciembre, tanto norte-sur y sur-norte, como usted puede ver, está totalmente habilitada. Este tramo obviamente también causa la detención de la velocidad, causa la curiosidad que tienen los ciudadanos al ver que están haciendo los trabajos, y eso nos baja la velocidad del flujo. Sin embargo, esto es un éxito gracias a la colaboración de la ciudadanía, porque el ciudadano, el conductor, es el principal actor de este operativo, y obviamente agradecerle públicamente. No hay pitos, no hay el más bravo, el que lanza el vehículo. Sí, el que quiere rebasar está colaborando con los agentes, y eso nos permite en este momento, siendo las 9, faltando 5 minutos para las 9, estar reportando sin novedad. Director, ¿qué puntos nomás están interviniendo? Yo, como comentábamos igual, yo venía desde la Orellana, pero supe que también están por el Eloy Alfaro y también por el sur en la Marín. Bueno, esta vía son 13, Ecovía son 13 lugares, 13 kilómetros de largo. En este momento estamos aquí en la Plaza Argentina y también posterior de la Carrasco vamos a llegar hasta la Orellana. Las intersecciones complicadas que nos vienen de aquí en adelante son Colón, la República y la Patria. Obviamente, de esas creo que hemos tomado la decisión con el señor alcalde y los señores contratistas y la EMOP, que la Patria vamos a tratar de fundirla en feriado de finados que viene, de tal manera es el mismo operativo de aquí. Aprovechar que la ciudadanía no está el fin de semana, porque esa también es una arteria fundamental para la movilidad, específicamente al Valle de los Chillos. Entonces, obviamente, mire cómo estamos trabajando, los EMOP fundiendo, nosotros dando movilidad, y esto es un éxito gracias a la colaboración de la ciudadanía. Y director, mencionar también un poquito las rutas alternas para que la ciudadanía las conozca. Si bien usted menciona que se están desfogando por otras rutas y movilizando por otras vías, ¿cuáles son estas opciones? 3 opciones fundamentales. La primera, el contraflujo que tenían para ir hacia el norte por aquí. Bajan ustedes, salen del túnel, toman a mano izquierda, pasan por el deprimido, pueden tomar la 6 de diciembre nuevamente hacia el sur o la Diego de Almagro para irse hacia el sur. La otra, los conquistadores, y la otra es el redondel de los ciclistas. A las 7:30 tuvimos una cola superior de 4 carriles hasta la bomba Primax. Es una carga el doble de lo normal porque sabe estar solo hasta el Ecopar. Entonces ahí tomamos la decisión de mandar unos rojos de tal manera de poder gestionar la movilidad. Este momento también allá la carga está más baja. También hubo afectación al tema de la gente en Ayón. Obviamente no, esto es una articulación de todos los sectores, pero lo que pedimos es que ojalá las condiciones climáticas nos están acompañando y el día viernes estemos ya festejando este término de esta gran obra, porque esto beneficia a 120,000 pasajeros que usan específicamente en el turno de la mañana. Por aquí se movilizan 120,000 personas. El vaivén o ese desnivel que existía en el concreto podía causar que dentro de los buses una persona se pueda sufrir una caída, y eso es seguridad. Esperamos que los 4 días pasen rápido y que salgamos todos el día viernes, estemos tranquilos ya con esta viabilidad. Que bueno, el clima continúe contribuyendo para las obras, pero no tanto sería para la luz, que necesitamos lluvias en cambio. Director, ¿cuál sería el llamado tanto al peatón, al conductor, a todos para contribuir también con esto y que se haga de la mejor manera?
Claro, porque aparte de esto, en este momento, aparte de esto, nosotros tenemos 235 intersecciones sin semáforos, sin luz en los semáforos. Nos hemos dividido entre obras. Recuerden, tenemos la Charles Darwin en la Armenia, Túnel Guayasamín, Mariscal Sucre a la altura de la Sectaris, que son las que en hora pico causan una incomodidad a la ciudadanía. Pero obviamente estas a futuro darán resultados. 235. Se supone, mañana tenemos una reunión muy importante con la empresa eléctrica porque Quito tiene 64 kilómetros de largo. Los semáforos están conectados horizontalmente, pero las estaciones que alimentan la luz son verticales. Es por eso que hay muchas intersecciones que en ciertos lados hay luz y en otras no hay. Se prevé, hemos hablado con la empresa eléctrica para que los cortes no sean en un solo lugar, porque imagínense llegar a 1034 intersecciones semaforizadas. La semana pasada llegamos a tener el 80% de esas apagadas, es decir, 800 intersecciones. Y muchas hay que gestionar con 2 agentes. Si tenemos 500 agentes, no se abastece. El señor alcalde tomó la decisión de darnos 60 agentes de control. Sí, el día de hoy van a apoyar a partir de 10 a 1 de la tarde, que son los lugares donde se cruzan los cortes, y vamos a estar trabajando con ellos también a esa hora. Esta información es importantísima, director, y yo le quería consultar, debido a los cortes, digamos, de la luz en los semáforos, ¿se ha registrado algún incidente? ¿Han habido accidentes? ¿Cuál es el registro de la AMT sobre esta situación? Bueno, hasta el momento, en las 3 semanas de corte, puedo decir que no tengo un accidente o un siniestro, que esté relacionado directamente por el corte de luz. Mejor tengo un accidente, un estrellamiento de un vehículo, de un conductor en embriaguez en la Condorñán, donde hicimos los operativos para que se dé cuenta que esa esquina es esa intersección es demasiado peligrosa. El conductor está etílico, se estrelló contra los semáforos de la Condorñán. Ya han sido repuestos, eso fue el día jueves para amanecer viernes, están ya hoy día funcionando, pero hasta el momento no tenemos afectación por los cortes de luz. Obviamente esto también es un trabajo. Mucha gente me dirá, pero ¿por qué no hay? Porque el rato que se va la luz baja la velocidad. Sí, el promedio de Waze, no lo digo yo, nosotros tenemos en el Centro de Gestión de Movilidad tenemos la plataforma Waze. Nosotros sin semáforos hemos llegado a tener en Quito un promedio de velocidad de 23 kilómetros por hora. Bueno, sí, porque sin semáforos los agentes pueden dar el flujo, pero el semáforo causa es exacto en los tiempos entre todas las intersecciones, los agentes no, y esa descoordinación causa congestión. Sin embargo, nosotros en este momento puedo decirle que vamos la 3ª semana, el personal está respondiendo, gracias públicamente por su trabajo, porque ahorita estamos con sol, ha bajado un poco, pero hay momentos que tenemos que estar con lluvia y los agentes no se han movido en su intersección, y eso es muchas gracias, compañeros. Entonces, afortunadamente no se han registrado mayores daños, digamos, en los vehículos y en los peatones. Director, finalmente hubo los operativos sancionatorios, los operativos de control. ¿Qué pasó con esto? ¿Volverán? Eso tiene que volver. Mira, ayer qué pasó no es nuestra jurisdicción, ¿no? Pero en la UER o en la remonta que dice la Policía Nacional, un bus, exceso de velocidad, con un vehículo pequeño, exceso de velocidad. Nosotros tenemos este feriado 2 fallecidos, motociclistas, exceso de velocidad. Entonces, solo 2 nos tenemos este fin de semana. Pero obviamente nosotros en este momento el personal no me alcanza como para designar los 45 personas que teníamos a un operativo de velocidad. Cuando ya te retomemos la luz, nosotros no tenemos ningún impedimento, y como ustedes miren, la AMT ha causado debate a nivel nacional. Que una persona asambleísta, de un abogado, vaya y presente la reforma para que se quite la prisión del artículo 386, para nosotros es histórico. Pertenecemos a la alcaldía las primeras veces. El señor alcalde Pavel Muñoz nos dice a cada vez en las reuniones, somos parte de la alcaldía de las primeras veces, y la AMT ha causado ese debate. Ahora, usted ve la CTE, la Comisión de Tránsito de Ecuador, a nosotros nos decían que por qué avisamos los operativos, por qué. Hoy la CTE publica en su página web, publica dónde son los operativos, la hora del operativo, su orden de servicio y el objetivo del operativo. Nosotros lo hicimos primero, pero obviamente a la larga, cuando recuperemos este tema de la luz, nosotros tomaremos los operativos. Estamos con 3 operativos fundamentales ahorita. Gestión de la movilidad, se me va casi todo el personal, conductores de estado etílico las noches, y obviamente el pico y placa que por ordenanza tengo que cumplir.
Bueno, director, muchísimas gracias. Entonces los operativos volverán, sin embargo, no deberíamos esperar que los operativos vuelvan para tomar conciencia sobre manejar bien, conducir bien, respetar nuestra vida, respetar la vida del otro. Y pues el llamado principal acá esta mañana desde la Plaza Argentina es también a tomar en cuenta que en el carril exclusivo de la Ecovía se están realizando trabajos, esto como mencionó el director, desde la Orellana hasta la Eloy Alfaro, pero una de las zonas más conflictivas es precisamente acá, a la salida del túnel Guayasamín. Así que ya lo sabe, ya lo escuchó, tome rutas alternas, salga con tiempo de su casa, maneje con muchísima precaución y cuide su vida y cuide la de los demás. Compañeros, con esto regreso yo a estudios y ustedes tienen más noticias. Buenos días. Bueno, a Evelyn le vamos a pedir que también haga una nota viendo cómo la gente está conduciendo. Yo hace un momento lo mencionaba y decía, parecemos una selva, pero acá Luis me hace una reflexión importante. Decía, en la selva la regulación es natural y no reina el caos, el desorden, ni la corrupción y las mafias, nos dice nuestro amigo Luis. Y pues yo lo decía, lo copio, ¿no? Es un poco injusto a veces decir estas expresiones porque el ser humano se supone que tiene un intelecto, un raciocinio y que debería actuar de forma diferente, pero también pues vemos cómo apretan el acelerador cuando no deben, cómo intentan irse sobre los peatones y pues esta situación, este caos que estamos provocando y que también es provocado, ¿no? Hay que verificar cómo están los conductores actuando, cuál es el nivel de violencia que también traemos los ecuatorianos y ecuatorianas y que lo estamos trasladando a las vías. Gaby Cruz está con nosotros en esta mañana, son las 9:47. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Pues ya iniciamos esta nueva semana de octubre, todavía con el problema de los apagones, que bueno, ayer mencionaron que se va a extender tranquilamente el primer trimestre o tal vez semestre del 2025, así que debemos estar pues preparados, tomar previsiones y justamente queremos hablar de eso. Ya lo habíamos comentado, mi Sofi, el tema de los alimentos, ¿no? Que con tanto corte de luz, pues los alimentos que están en refrigeración, en congelación, pues no duran mucho y que también puede generar esto que nos comemos sin saber, nos cae mal y por ahí también caemos enfermos. Entonces justamente nosotros queremos saber ahora qué es lo que podemos hacer, ¿no? Qué comprar, no comprar o cómo también conservar los alimentos, y justamente para eso nos acompaña esta mañana Daniel Artiaga. Él es docente de la Escuela de Gastronomía de la UID y también investigador en seguridad alimentaria. Y bueno, Daniel, muy buenos días, bienvenido a las Guarmis. Y bueno, queremos saber eso principalmente, ¿no? Cómo conservar mejor los alimentos en esta época de cortes de luz que lamentablemente no podemos contar con nuestras refrigeradoras. Buen día, Daniel. Buen día, Gabriela, buen día, Sofía. Un gusto estar aquí con ustedes y con todas las Guarmis. La verdad, estoy muy honrado de estar aquí, pero también muy preocupado sobre el tema de seguridad alimentaria y el tema de cómo prevenir estas enfermedades transmitidas por los alimentos que causa el consumir alimentos que no están correctamente almacenados. Entonces, sí es un tema preocupante el tener cortes de luz de más de 4 horas seguidas que nos impiden conservar de forma correcta los alimentos y hacer que estos se vuelvan más susceptibles a la contaminación. Es un desafío pensar en conservar alimentos sin energía eléctrica, ¿no? Sobre todo porque estamos acostumbrados a conservarlos en refrigeración, porque quizá antes había muchos métodos tradicionales, ancestrales, pero ya no los tenemos como en mente, no en este siglo XXI como pensaríamos que no los necesitamos. Sí, justo el fin de semana reflexionaba un poco con el acontecimiento de Baltasar, de cómo era tan importante su trabajo de tener esa fuente de refrigeración para los alimentos, para poder conservar los alimentos sin fuentes de energía, que era lo que hacíamos tradicionalmente, y cómo esas costumbres se han ido perdiendo con la facilidad que nos dieron los electrodomésticos. Pero esto implica, obviamente, el tener electricidad, ¿no? Sí. Ahora, nuevamente en este escenario, ¿qué hacemos con los alimentos? ¿Cuánto tiempo máximo un alimento puede estar sin refrigeración? El tiempo adecuado para que un alimento esté sin refrigeración y no estemos en una temperatura de riesgo son 4 horas. Entonces nuestra ventana de trabajo siempre van a ser 4 horas a temperaturas de seguridad, que son temperaturas de 0 a 4 grados centígrados para alimentos refrigerados, o temperaturas de menos 12 a menos 18 grados centígrados para alimentos congelados. Entonces, si logramos mantener esa temperatura y prevenir que los alimentos pasen más de 4 horas a temperaturas fuera de esta zona, que lo que llamamos la zona de peligro, que son temperaturas de 5 a 60 grados centígrados, podemos controlar un poco más la higiene de los alimentos. Daniel, y en caso de que, bueno,
4 horas, hay cortes que se extienden más allá de este tiempo y bueno, tal vez como tomar previsiones, no está bien decirlo, ¿no? Que podamos suplir un alimento por otro, pero en este caso nos va a tocar, es como una medida recursiva por lo que está sucediendo. ¿Qué alimentos es preferible en este momento no comprarlos o si es que debemos hacerlo, pues consumirlo en el día, pero para mantener esta medida, ¿no? Como no voy a tener la refrigeración adecuada diariamente, ¿qué alimentos es preferible evitar este tiempo? Así mencionábamos, por ejemplo, los lácteos, ¿no? O cuáles sí puedo consumirlos independientemente de estos cortes que pueda afectar las horas que no tenga la refrigeración adecuada. Sí, los alimentos más peligrosos o de potencial peligro son alimentos que tienen alto contenido de humedad, como los embutidos, que requieren una refrigeración constante. Cuando hablamos de cortes cárnicos que van a refrigeración, ya sea cortes cárnicos listos para el consumo, cortes cárnicos que tengan preparación, de preferencia no deberíamos tenerles en estos momentos en refrigeración, sino siempre congelados. Lácteos, quesos frescos, quesos crema, todos los lácteos excepto productos como la mantequilla. La mantequilla la podemos tener de hecho fuera de refrigeración, sobre todo en climas como los de Quito, que mantenemos una temperatura ambiente estable, porque estas no se van a descomponer con facilidad. Entonces no hay problema de que estas estén en un refrigerador que no tenga electricidad. La mantequilla es uno de los alimentos que sí podemos consumir, a diferencia no la margarina, la mantequilla. La mantequilla, sí. Personalmente nunca recomiendo margarina por el tema de grasas trans, pero la margarina también va a resistir. En ese punto sí nos tenemos que confiar un poquito de la industria alimentaria, y todos los alimentos procesados y ultraprocesados tienden a tener mejores características para preservarse. Sin embargo, como sabemos, no son tan de provecho para la salud del ser humano. En ese punto, entonces sí, alimentos enlatados vamos a poder guardar de mejor forma. Alimentos, quesos ultraprocesados, que suelen tener un poquito menos de lácteo, pero se conservan mejor, sobre todo los quesos laminados, van a tener mejor tiempo de duración. Quesos maduros los vamos a poder conservar sin problema, no hay problema de que los consumamos aun cuando no haya electricidad en el refrigerador. Fruta, huevos, en realidad estos son alimentos, la fruta sin cortar, los huevos son alimentos que en realidad no necesitan refrigeración, y muchas veces los guardamos para extender un poquito de su tiempo de vida útil, pero estos son alimentos que podemos tener fuera del refrigerador y no va a haber problemas. Cebolla, ajo, bananas, fruta fresca sin cortar, vegetales sin cortar, son alimentos que sí los vamos a poder conservar. Pero de todos modos la recomendación sí es como comprar menos de lo que se compraba antes para tenerlo mucho tiempo. Por ejemplo, hay gente que hace una compra mensual, compra carnes y todo para un mes. Eso ya no es tan recomendable en este tiempo. No, en este momento tenemos que evitar guardar fruta cortada, vegetales picados o cárnicos cortados, o mejor dicho, porcionar los cárnicos de tal forma que congelados podamos usar la porción de cárnico necesaria para el día, y no tener en refrigeración cárnicos para el día de mañana, porque no van a aguantar. No podemos dejar estos cárnicos en refrigerador, sobre todo si los cortes se extienden más de 4 horas. Aun cuando el refrigerador está diseñado, los refrigeradores modernos están diseñados para aguantar los alimentos en la congeladora hasta 4 horas, en refrigeración hasta 4 horas. Hemos visto que los cortes se extienden hasta 10 horas diarias y eso sí causa que el alimento ya no sea apto para el consumo. Daniel, y tú mencionabas que en este momento es preferible enviar todo a congelación, lo que más podamos. Por ejemplo, los cárnicos, mencionabas que no dejarlos a veces como uno dice, bueno, lo voy a preparar ya, lo dejo en refrigeración. Es mejor todo tener en congelación y de ahí obviamente sacarlo para preparar, ¿verdad? En congelación. Correcto, sí es mejor tener todo en congelación, ir de preferencia antes de congelar, porcionar las porciones adecuadas para sacar de congelación únicamente la porción que vayamos a utilizar ese día y dejar el resto en el congelador, que por la temperatura que tiene sí nos va a aguantar, sobre todo si el congelador está lleno, va a mantener más frío los alimentos por más tiempo. Si tenemos una buena circulación de aire en el congelador, podemos llegar a temperaturas en donde no va a descongelarse el alimento todavía, aun cuando tenga 10 horas de corte. Pero ¿qué pasa cuando se está descongelando y vuelve a congelarse totalmente? ¿Hay algún proceso de descomposición ahí de la carne en congelador o no? Sí, si es que el alimento llega a una total descongelación y ya no vemos que el alimento tenga un poquito de hielo o esté firme, el recongelarse va a ser primero que nada que cambie un poco la textura del alimento y que pueda haber posibilidad de que ciertos
parásitos o ciertos microorganismos que generan esporas puedan volver a crecer en el alimento. O sea, una vez que un alimento se descongeló, ya no se debe volver a congelar, nunca. No, de preferencia se lo usa ese momento, se los lleva a temperatura de cocción segura por encima de los 74 grados, pero ya no lo podemos volver a congelar. Ya no lo podemos volver. Creo que ese dato es importantísimo porque yo creo que se han incrementado, hemos visto incluso en compañeros lo que son enfermedades gastrointestinales, y claro, la relación directa que uno hace sin ser médico y sin tener mucho conocimiento es qué está pasando con los alimentos, porque estamos hablando de los hogares, pero qué pasa con la gente que trabaja con grandes porciones de alimentos para restaurantes, el tema de mariscos. ¿Hay mayor riesgo en el manejo de mariscos, por ejemplo? Sí, en temas sobre todo de emprendimientos gastronómicos y de restaurantes que tienen que tener su comida lista para el servicio. No es que ellos tienen cocinado y sirven cocinado, sino que cuando llega una comanda o cuando llega una orden, en ese momento empieza la preparación a la minuta y no podemos tener alimentos congelados. En ese caso se recomienda que en el refrigerador pongamos hielo para mantener la temperatura y que evitemos en lo máximo posible abrir los refrigeradores. Aun cuando el refrigerador esté sin energía, poniendo hielo en el refrigerador, mejorando la circulación dentro del refrigerador y agrupando los alimentos por riesgo de contaminación, podemos mantener las temperaturas de seguridad en un refrigerador también. Entonces, en caso de restaurantes que tienen mariscos, mi recomendación sí sería que pongan hielo o que pongan botellas congeladas de agua dentro de los refrigeradores para que así ayudemos a mantener la temperatura dentro del refrigerador. Y Daniel, bueno, con este tema de que habíamos mencionado que también hoy en día la gente ya se está enfermando, ¿no? Por el tema de la falta de conservación de alimentos por los cortes de energía. ¿Cómo darnos cuenta? A veces es muy fácil, olor, sabor, textura, pero hay veces en que se camufla el alimento y parece que está bien, y una vez que ya lo consumimos, después nos genera malestar. ¿Cómo darnos cuenta de estos indicios de que el alimento ya no está en buen estado? Las características organolépticas, aroma y color, son los primeros pasos que tenemos que revisar. Si eso no nos sirve, podemos ver un poco la textura. Los alimentos frescos tienen que tener una textura más elástica. Yo les aplasto y regresan a su forma original. Si un alimento queda aplastado, muy probablemente es que pueda tener contaminación. Y una óptima forma, una forma un poco más técnica, es teniendo un termómetro en la casa. ¿Sí? Con un termómetro en casa, si es que sacamos un alimento y lo queremos comprobar, medimos la temperatura interna del alimento. Y si vemos que después de haber estado en refrigeración o fuera del corte de luz, el alimento en su interior tiene una temperatura por encima de los 4 grados centígrados, de preferencia deberíamos descartarlo. A ver, esto nuevamente que nos puede explicar. ¿Un termómetro normal especializado o un normal? Un termómetro de punción. ¿Ya? De punción. Un termómetro que permita tener una sonda que ingrese en el alimento, al centro del alimento, y que así nos podamos ver la temperatura interna del alimento. 4 grados centígrados y ya no sirve el alimento. O menos está bien. Más de 4 grados centígrados, si estamos hablando de 5 grados centígrados o más, el alimento ya no va a servir. Qué interesante, ¿no? La verdad es que es una ciencia el tema de la seguridad alimentaria, de conservar los alimentos correctamente. Y yo decía, bueno, hay otras técnicas y pensábamos en el tema de la deshidratación, el tema de la sal, ¿funciona o no funciona? El salar los alimentos. Sí, es una muy buena opción. De hecho, con alimentos vegetales, sobre todo que ya están cortados, podemos dejarles remojando en una salmuera o en una agua con sal, con al menos un 5% de sal, aunque 2% de sal también funciona si es que nos sentimos muy, muy fuerte el sabor salado, porque esto va a evitar que el alimento se deteriore. Agregando también un poquito de vinagre en el líquido de conservación, podemos hacer que los alimentos se conserven más tiempo. La deshidratación es un muy buen ejemplo de eso. Los alimentos deshidratados no necesitan refrigeración. Más de ellos deberían estar en un ambiente fuera de refrigeración, porque en refrigeración tienden a humedecerse y a dañarse. Entonces, si es que vamos a deshidratar alimentos, estos pueden estar tranquilamente fuera de refrigeración. Así es. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Es muy importante todo lo que nos has mencionado, y justamente es eso, ¿no? Para prevenir con este tema de los cortes de energía eléctrica, que nuestros alimentos pues lleguen a mal estado, ya no podamos consumirlos. Y aquí también mencionábamos el tema del gasto, ¿no? Que como bien lo has mencionado, pues vamos a tener que porcionar, aprender a comprar
semanalmente, algunas cosas casi que diariamente, y tener mucho cuidado, ¿no?, con los alimentos. Así que, Daniel, muchísimas gracias por Solamente por quiero las recomendaciones. ¿Sí? Trasladar una pregunta de Alicia, que nos dice, por favor, ayúdennos preguntando al invitado si se puede congelar queso. El queso fresco puede ser congelado. El queso maduro no necesita congelación, no necesita inclusive a veces refrigeración, entonces el queso maduro, los quesos maduros podemos consumirlos sin problema. La maduración justamente es para que el queso dure más tiempo, entonces eso nos puede durar. Pero el queso fresco puede ser congelado, los quesos frescos sí los podemos congelar. Una pregunta adicional dice que aquí quizá una confusión con algo de lo que hablamos, me dice María de Los Ángeles, entonces no sería recomendable congelar todo, ya que si se descongela todo, no se puede consumir todo lo que se descongeló. Es un poco un trabalenguas, pero si vamos a congelar porcionado. Entonces, lo ideal siempre es congelar porcionado para tener o sacar las porciones que vamos a utilizar y consumir toda la porción descongelada que vayamos a congelar. Y nos toca también estar pendientes, ¿no? Porque bien dice Daniel, no todo se termina descongelando, ¿no? O sea, hay que estar pendientes de los alimentos, ¿no? Si es que uno ve que ya se descongeló, ya toca prepararlo, pero si es que no se ha descongelado, puede continuar ahí para ser usado otro día, ¿no? Y como bien decía, porcionar pues para utilizar lo justo y necesario. Es que sí, la verdad es que creo que ni en condiciones normales muchas veces sabemos cómo conservar los alimentos, peor en estos tiempos. Sí, la verdad es que sí, muy pocas veces nos damos cuenta de que la inocuidad tiene que empezar en nuestras casas, y si llevamos un buen control en las casas vamos a prevenir muchas enfermedades transmitidas por los alimentos, que básicamente es lo que ahorita nos está pasando. Estamos consumiendo alimentos contaminados y no sabemos qué hacer, pero tenemos todas estas herramientas para llevar la higiene y inocuidad de las casas. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, por todos estos detalles que nos acaba de dar Daniel Arteaga, docente de la Escuela de Gastronomía de la UID e investigador en seguridad alimentaria. ¿Cómo conservar mejor los alimentos en tiempos de crisis energética? Bueno, ahí les dábamos algunas claves. Si tienen más preguntas, también nos las pueden enviar para nosotros rogarle así que nos ayuden a resolver estas cuestionantes, y les damos la respuesta aquí en las Warmis. 10:02, me dice el abuelito, hay que hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Ya les vamos a tomar la lección acá al abuelito, al Carlitos, al Patito, a ver si aprendieron a conservar mejor los alimentos, ¿sí? Para evitar que nos enfermemos, ¿no? Para que nos traigan comida algunas, bien preparada. Algunas víctimas ya tuvimos por acá, entonces hay que evitar eso de las enfermedades gastrointestinales. Sabes que el 11 de octubre era el día del dulce de leche, y me habían regalado todos los ingredientes para hacer el dulce un cheesecake de dulce de leche. Yo no sé cocinar, pero bueno, parecían como sencillas las instrucciones, pero el tema de la energía eléctrica no me ha permitido hasta ahora. No es que no quiera traerles un cheesecake, es que no hay la luz necesaria porque tiene que estar como 6 horas en refrigeración. ¿Tú sí sabes hacer? Sí, pero ¿te puedo dar los ingredientes? Claro que sí, mi Sofi, le traemos acá el cheesecake, pero sí necesita refrigeración. Recuerden, como bien dijo Daniel, los lácteos hay que tener en este momento mucho cuidado. Justo dijo cremas de leche o queso crema, porque eso realmente se daña casi que inmediato, y eso sí que nos genera bastantes problemas. O sea, está de informarle a la empresa eléctrica que 4 horas, si nos dejan sin energía eléctrica más de 4 horas, se nos dañan los alimentos, porque esa es la ventana que nos permiten pues ciertos alimentos refrigerados pues para que se puedan estar dentro de la refrigeradora sin dañarse. Así es que también hay que pensar en eso, ¿no? No es solamente tomar decisiones, les vamos a dejar sin energía eléctrica 10 horas y no pasa nada, ¿no? Hay gente que se está enfermando, hay otras consecuencias que también se deben considerar, ¿no? Pero bueno, lo del cheesecake, si la Gaby me ayuda, acá lo haremos. Yo ayudo, y ahí vamos cazando la luz para evitar que no tenga refrigeración. Necesitamos algún periodo de tiempo de 6 horas, porque me decían que eso hay que refrigerar. Sí se puede, pero va a tocar que preparar, dejarlo en refrigeración, el hielo, como decía. Y ya si cortan la luz ya se puede servir, entonces ahí veremos. Bueno, ya veremos cómo termina este experimento. Vamos a saludar ahora mismo con Juan Francisco Segovia. Él es especialista de fomento artístico y cultural del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ayer se inició el festival Liberi, Arte, Infancias y Educación. Bienvenido, muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, ¿qué novedades trae la segunda edición de este festival respecto a la primera, y cómo se ha ampliado también la participación de los niños, niñas, adolescentes en este año? Muchas gracias por la invitación, un saludo a todas y todas. En efecto, este es el segundo año que realizamos este festival, que está enfocado
en una oferta para niños, niñas, niñes y para sus familias. De hecho, tenemos algunas actividades cuyas muestras son realizadas por los mismos niños. Tenemos vamos a empezar el día de mañana con una muestra de cine que fueron obras producidas por niños, niñas de algunos proyectos que venimos trabajando desde hace un par de años. Y bueno, ayer hicimos una primera actividad ya en el Parque El Arbolito, una mediación lectora con el ganador de nuestra convocatoria Pichincha en Libros, que es un álbum ilustrado, que es una obra dedicada para niños, para las infancias. Y a partir de mañana, como les mencionaba, retomamos las muestras. Estamos trabajando en parroquias rurales, aquí en el Distrito Metropolitano y en nuestros espacios del Teatro Prometeo, el Pabellón de las Artes. Y este año hemos incorporado una serie de actividades interesantes en espacio público, unas derivas educativas, derivas mediadas, que son caminatas pensadas para las infancias y sus familias, para que ellos y ellas conozcan la ciudad, la recorran, la reconozcan y se apropien de los espacios públicos en un espacio seguro, educativo. Entonces es una oferta, digamos, diversa de algunas actividades. Juan Francisco, y bueno, aquí también sabemos que está enfocado hacia educadores y educadoras. ¿Cómo ha sido también la acogida de este sector y cómo les ha ido desde ayer? No sabemos que la agenda es amplia todo este mes, pero ¿cómo ha sido ya la acogida en el sector de educadores y educadoras? Sí, no es la única actividad que realizamos en el núcleo de Pichincha orientada a las infancias y a sus educadores, educadoras, sus cuidadores. Tenemos algunas otras, pero en este circuito de actividades que tenemos para el festival hemos pensado específicamente o especialmente una que va a ocurrir el próximo martes, que es una serie de conversatorios y laboratorios para pensar sobre la mediación artística para las infancias, y está orientada específicamente a las personas que vienen trabajando con ellas. Vamos a tener espacios de reflexión sobre algunas experiencias interesantes que hemos podido identificar en la ciudad o en la provincia de trabajo con niños en torno al arte. Tenemos un proyecto que se llama AYA, es un dispositivo itinerante de mediación artística y es el equipo del proyecto AYA que va a facilitar esta actividad el día martes en el Teatro Prometeo, y como tú mencionaste, está orientado a educadores que trabajan sobre todo desde el arte para las infancias. Pero en todos los espacios que vamos a ofertar en este festival tenemos siempre la mediación, una actividad de mediación después de la muestra artística en sí misma. Entonces, en todos los espacios están bienvenidos y están participando personas que trabajan desde la educación con las artes. El festival tiene una orientación hacia la educación desde lo sensible, desde la diversidad, y ahí, ¿cómo se traduce esto en las actividades y las muestras artísticas que se han diseñado? Como todos nuestros servicios en el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, el festival se programa a partir de una convocatoria pública. Entonces recibimos una serie de propuestas que fueron seleccionadas bajo algunos criterios, y uno de ellos es que las muestras, las temáticas que abordan estas obras, aborden de alguna forma como los ejes centrales del festival: el cuidado del medio ambiente, la importancia del cuidado de las infancias, el derecho al espacio público y en general los derechos de las infancias. Entonces ustedes van a poder ver que tenemos obras que precisamente abordan temas como el cuidado del agua, por ejemplo. Gotita Gotero es la obra de teatro que va a estar el próximo fin de semana. Tenemos Shamuy, que es una mediación artística de artes visuales que hace un mapeo, una cartografía, digamos, participativa con los niños y niñas de la ciudad. Tenemos una obra que está orientada al tema de género en las infancias. Esto es algo muy especial, muy sensible, que esperamos que sea muy educativo, muy didáctico, también para las familias, porque no solamente hay niños y niñas, hay autores y hay investigaciones y hay perspectivas incluso médicas que pueden hablar de una diversidad sexogenérica también en las infancias. Y esta es una obra, tenemos una obra específicamente que trata sobre esto, que se llama Julián es una sirenita, que todos estos espacios, al ser también importante reflexionar sobre ellos, además de la muestra artística, tiene, como dije, un espacio para conversar con los padres, con los educadores, de qué significa la diversidad genérica o el medio ambiente para los niños, para las niñas, en fin, el espacio público para las niñas. Entonces, sí, intentamos que refleje la programación a estos temas que nos han parecido importantes sobre los derechos de las infancias.
Y Juan Francisco, ustedes que ya están trabajando con los niños, niñas y adolescentes, ¿cómo han visto también la acogida de ellos con todo este proyecto? ¿Cómo se han manifestado? Si realmente ellos logran, ¿no?, expresar lo que sienten, lo que piensan acerca del mundo actual a través de las artes. ¿Qué tan beneficioso es esto hoy en día? Porque a veces no lo tomamos en serio, ¿no? No hay mucha cabida aún en el arte, en la cultura, y sabemos que es muy importante y es la manera en cómo ellos pueden expresar a través de estos medios. Sí, quizás nunca van a ser suficientes los espacios para darles voz a estos grupos que son prioritarios para nuestras sociedades, ¿no es cierto? Los niños, las niñas, las niñas, no siempre tienen un espacio seguro para hablar, por ejemplo, aún en sus familias o con sus educadoras o educadores. El arte de alguna manera sí brinda otros lenguajes que a ellas y a ellos les permite contarnos cosas. O generar espacios, digamos, que afectivamente les resulten cómodos o abiertos para poder expresar, aun cuando no lo verbalicen, pero a lo mejor lo dibujan, en fin. Y en este sentido, por ejemplo, las películas que vamos a pasar en nuestras secciones de cine son hechas por los niños y las niñas desde el guión. Entonces ellos escriben la temática, quiénes van a actuar son niños, los directores, los camarógrafos son niños, niñas, obviamente en compañía de adultos profesionales, pero son las historias que ellos han querido contarnos. Y tenemos un total de 21 películas producidas en el núcleo de Pichincha, que en esta sección del festival se van a pasar unas 12 películas, también en colaboración con otros festivales de cine de niños y niñas. Entonces siempre estamos buscando estos espacios, y como digo, el arte sí es un mecanismo, un espacio, digamos, que no solo a los niños y niñas, a cualquier persona, claro, los adultos muchas veces no tenemos la facilidad de expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, así como con mucha libertad, y a veces el arte sí facilita esto. Yo tengo una niña de 4 años, entonces a veces ella es el pretexto para disfrutar del arte que está dedicado para ellos, para ellas, para ellas. Por ejemplo, la lectura infantil me parece que es muy rica, los dibujos, he aprendido a dibujar, siempre me dije como muy inútil para dibujar, y ahora que experimento con ella, me gusta dibujar y me la paso comprando cosas para dibujar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo de este festival en términos del impacto social y cultural de las infancias en Quito y sus alrededores? Bueno, el festival, digamos, no es lo único que nos va a permitir tener como un impacto. Entonces, sí es un espacio que de alguna manera busca difundirlo como a mayores públicos, de una manera que pueda captar nuevos públicos, pero tenemos algunos proyectos que trabajan con las infancias, y creo que en conjunto de alguna manera pueden aportar a tener un impacto significativo en sus beneficiarios. Entonces, este festival, que es el segundo año, ojalá lo podamos mantener en las próximas ediciones. Esto es una cuestión de política también, porque es una decisión de a quién decidimos invertir los recursos que tiene el Estado. Por ejemplo, en este caso nosotros somos una entidad pública, tenemos un teatro, pero ¿a quién se abre las puertas del teatro? ¿En qué tipo de actividades se va a hacer la inversión? Pero tenemos, como dije, el proyecto Haya, que es un espacio educativo que estamos trabajando en 18 parroquias rurales, con educadoras y mediadoras artísticas. Tenemos el proyecto de cine comunitario, que les conté también, que es nuestro tercer año, que hemos hecho 21 películas producidas por los guaguas. Entonces, en conjunto creo que de alguna manera sí se aporta a darles voz y espacios de visibilidad a esa forma de pensar que tienen los niños, que no necesariamente son de poco valor, ¿no es cierto? A veces se piensa que los niños no dicen nada, pero es profundo lo que nos pueden transmitir, y los adultos también. Creo que en una película podemos ver cosas, por ejemplo, una película o una obra de teatro, lo que fuera, podemos ver cosas que no siempre podemos escuchar de los guaguas, ¿no es cierto? Entonces, creo que en conjunto estamos haciendo algo que vale la pena, y el festival es un espacio para que ustedes, por ejemplo, que son madres, no sé si tú eres madre, pero tú has dicho que eres madre, o quienes nos escuchan, que tienen hijos, hermanos, conocidos que son de las infancias, pueden acompañarnos y tener estos espacios de reflexión. Incluso desde las primeras infancias hay una obra de música que está orientada a las primeras infancias, que es un espacio como sensorial, ¿no es cierto?, para los bebés que están en brazos, incluso están incluidos en esta convocatoria, en esta muestra.
Qué maravilloso. Bueno, Juan Francisco, que así sea, ¿no? Esperemos y confiemos que estas iniciativas pues se sigan apoyando, ¿no? Son muy importantes igual para nuestras infancias y sabemos que la agenda aún es extensa, es hasta el 27 de octubre, recién inicia 2 semanas, pero que nos comentes así en resumen que todavía falta en la agenda y para quienes nos escuchan y estén interesados también en asistir, cómo pueden hacerlo, dónde encontrar toda la información del Liberi. Sí, el día de ayer hicimos una primera actividad en el en el Parque del Arbolito, una mediación lectora. El día de mañana empezaremos ya en parroquias, vamos a hacer las proyecciones de cine el martes, miércoles en parroquias rurales. Y ya desde el sábado tenemos las primeras derivas educativas por la ciudad, en la avenida Amazonas, por ejemplo, en la mañana, desde las 11 de la mañana, un proyecto que se llama la Ruta Amazónica, que es como para reconocer cómo el Amazonas o la región amazónica está presente en Quito y eso va a ocurrir a través de una caminata educativa que va a terminar en el Teatro Prometeo al mediodía, donde vamos a ver la obra Goteta a Gotero. Algo similar va a ocurrir el día domingo con una caminata en el sur, en el Parque de las Cuadras, a las 11 de la mañana, que se llama Vámonos de Naturaleza, para pensar en esta relación tan importante con el entorno natural de las infancias, no solamente también de los adultos. Y bueno, tenemos así una serie de actividades que van a continuar hasta el próximo fin de semana, y el detalle lo pueden ver en cualquiera de nuestras redes sociales. Ustedes entran en Instagram, en X, en todas las redes sociales y buscan Núcleo Pichincha y ahí van a poder ver como la agenda específica, horarios, lugares, pero en general Teatro Prometeo, Parque El Arbolito, algunos espacios públicos de la ciudad, en el Parque Chimbí el domingo 27 es el cierre. Pero el detalle lo pueden ver en el Núcleo Pichincha, en Instagram, en Facebook y en todos los lugares. Qué bueno, qué lindo, la verdad, poder hablar de estos temas, ¿no? Y acá estamos siempre muy abiertos a difundir estas actividades que son necesarias, que son realmente imprescindibles, ¿no? Hay cosas urgentes y hay cosas que son necesarias de tratar siempre, que son imprescindibles, como por ejemplo el arte, la cultura para los niños, las niñas, las niñes, estas infancias que necesitan tanta atención, para que no estemos solo narrando cómo son captados por las bandas del crimen organizado, sino también que estemos narrando cuáles son sus sueños, cuáles son los vínculos que se van generando desde muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, yo creo hoy también necesario hablar de las infancias de las comunidades, de los pueblos que están siendo oprimidos, que están sufriendo tanto como, por ejemplo, en Palestina. Y, por ejemplo, yo a mi niña le hablo siempre de los niños y niñas de Palestina y me conmuevo y me conduelo cuando veo a veces la sonrisa de ella y digo, ¿por qué los niños de Palestina no pueden sonreír tanto así, ¿no? Entonces creo que desde niños, desde niñas es importante sensibilizarnos sobre estos temas y aunque parezcan temas muy duros, los niños y niñas los procesan de tal forma que se convierten en seres humanos que tienen humanidad. Entonces el arte y la cultura sí son imprescindibles en estos tiempos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Juan Francisco Segovia, especialista de fomento artístico y cultural del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acerca de este festival Liberi, Arte, Infancias y Educación. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausita, 10 con 20 minutos y regresamos ya para despedirnos prácticamente de nuestro programa de hoy. Para anotar nada más algunos datos sobre lo que son las consecuencias de estos apagones, pues las clases en Ecuador, la jornada vespertina y nocturna tendrán cambios esta semana, Gaby. Así es, estas serán las únicas que presentan cambios por los cortes de luz, eso es desde hoy hasta el viernes 18 de octubre, así lo informó el Ministerio de Educación. Bueno, las clases vespertinas saldrán a las 17 horas y su hora de ingreso se mantiene en la habitual. Y bueno, también la jornada nocturna, esto sí entrará en normalidad, en modalidad no presencial, y en su lugar se activarán recursos pues académicos, guías metodológicas que deben ser usados por los estudiantes y también por los docentes. Así es, la jornada matutina se mantiene sin cambios. De igual manera, el Ministerio de Educación señaló que en el caso de las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales, les pueden adoptar estas medidas o definir las suyas propias, ¿no? En la medida en la que tengan o no tengan energía eléctrica, porque eso lo comentábamos, lo mencionábamos, por ejemplo, hay niños, niñas que tienen como un régimen de educación diferente porque son niños con alguna discapacidad, porque son niños con autismo, por ejemplo, y ellos tienen como clases virtuales que las están perdiendo y el tiempo no se recupera, el tiempo en que los niños no reciben educación, pues no se recupera, y eso no sé cuándo lo vamos a entender, porque hablan de clases no presenciales, pero si son clases que
o actividades que requieren de alguna forma conexión a internet o que requieren tener luz para hacer alguna actividad, como escribir, por ejemplo, estamos muy mal. Así es, pero bueno, también no queríamos dejar de mencionar esto, ¿no? Que es acerca de una mano solidaria en favor de Rubén Barba, ¿no? Y es que el autor de uno de los himnos, podríamos decirlo, no oficiales del Ecuador, que es A mi lindo Ecuador, pues se encuentra en una lucha contra el cáncer. Su hija Patricia publicó a través de redes sociales un mensaje de solidaridad y bueno, también nos dejan contactos si es que quieren apoyar, ¿no? al compositor, al intérprete Rubén Barba. Esto es a la cuenta 3258-418200 a nombre de él, Rubén Darío Barba Rodríguez, y la cédula 1700451030. Si quieren igual acceder a esta información, lo pueden encontrar en la página web de Radio Pichincha, y bueno, nosotros siempre extendemos esto, ¿no? Que es una mano solidaria para quienes nos piden. Así es, ¿no? Miren, hablábamos de Baltasar Ushka y hablábamos de toda la precariedad, y es lo mismo que pasa con los artistas, con las artistas, que resulta que después de haber dado mucho, de haber aportado a la cultura del país, en un momento se encuentran totalmente desprotegidos del sistema, abandonados y con la necesidad de cubrir costos que son imposibles. El abuelito me dice, ya es hora de despedirnos, nada más les decimos, se necesita también un inversionista para la librería Tolstoy. Karina Sánchez, fundadora y dueña de esta librería, un espacio para los lectores de la capital, publicó el cierre o venta del espacio ubicado en el sector de La Pradera, al norte de Quito. Y bueno, está en búsqueda de una persona interesada para adquirir la librería, y también los interesados pueden inscribir a la librería Tolstoy en redes sociales. Qué importante, ¿no? Lamentablemente con estos cortes todo se ve afectado, y sin duda la cultura, el arte es lo que más se verá afectado, así que es la realidad en este momento. Exactamente, decimos nuevamente, salir de nuestras burbujas y ver qué le está pasando al resto. El Quique ya está ahí paradito, ahora esperando. Sí está aquí, paradito. Ya nos despedimos, un abrazo fuerte y mañana nos vemos.